Nos han solicitado el tratar el ABC en las protecciones en diferentes tipos de instalaciones. Ante esa solicitud decíamos cómo eh, respetar que no se convierta en una receta de cocina algo tan importante como es la protección de vidas humanas y patrimonio. Por eso decidimos hacer por diferentes capítulos o partes el tratamiento del ABC de la protección contra rayos en diferentes tipos de instalación. Esta primera va a ser casas habitación y muchos dirán, pero ¿qué problema hay con una casa habitación? Siempre tendrá que llevar pararrayos. ¿Qué es más importante en una casa habitación? Entonces, de esa temática es lo que trataremos el día de hoy. Vamos a iniciar viendo las soluciones que vamos a tratar en los diferentes capítulos. El primero sería casa-habitación. Trataremos también edificios de oficinas y sector hotelero. El sector industrial, que no deja de ser a veces tratado solamente con el pararrayos y no con la protección interna. Instalaciones hospitalarias. Todos sabemos la importancia de tener un hospital bien protegido, escuelas y lugares abiertos. En esencia, serían esas seis líneas de protección las que estaríamos abordando en el transcurso de las siguientes semanas. Ahora, cuando se habla de casa habitación, debemos dividir siempre cualquier protección en sistemas de puesta a tierra, pararrayos y supresores de picos. En el caso que nos aborda el día de hoy, diríamos, bueno, la puesta a tierra. La puesta a tierra siempre va a ser obligatorio en cualquier tipo de solución de protección que vayamos a abordar. Le sigue pararrayos, que es la que de forma cotidiana al menos se garantiza en instalaciones como edificaciones de gran altura, como es la temática específica de algunos hospitales, porque me he encontrado hospitales sin pararrayos, y el uso de supresores de picos también va a ser un tema del cual no se ha logrado una cultura total en el mercado mexicano. Ahora, cuando hablamos de pararrayos, debe tenerse en cuenta la evaluación de riesgos, las características constructivas y ubicación del inmueble y la densidad de rayos de la región. Mientras que por los supresores de picos sí es recomendado. De hecho, ya se aborda en normas eh, oficiales mexicanas como la NOM 001 y en casas de habitación con alto grado de automatización, llámese domótica, sí lo recomendamos como obligatorio. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto en casas de habitación? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pues cuando se habla de soluciones en casas habitación, pudiéramos enfrentar una casa habitación dentro de un fraccionamiento donde somos parte de un lote de un conjunto habitacional. Pudiéramos abordar como otro caso crítico la temática de casas en zona de playa y otra en zonas elevadas. Cuando hablo de zonas elevadas puede ser desde un cerro hasta un elemento prominente dentro de una situación geográfica. Si se construye una casa donde la misma es el único elemento prominente de la región, entonces la evaluación de riesgo siempre nos va a dar que se debe usar para rayos. Pues bien, si vemos la temática de casa-habitación en un fraccionamiento, la probabilidad de descarga atmosférica en una vivienda dentro de un fraccionamiento, producto de su área equivalente de captura, es muchas veces no probable de el requerimiento de pararrayos. ¿Por qué? Porque bajo esa condición debemos preocuparnos sobre todo
Primero, de las áreas comunes, que pueden ser las de mayor altura y mayor probabilidad de captación, como puede ser la Casa Club, como puede ser la Palapa Central. Todas estas construcciones normalmente superan la altura de los módulos de viviendas. Entonces nos iríamos siempre a la evaluación de riesgo, pero la posibilidad de que sí requiera pararrayos es muy poca. Por lo tanto, nos iríamos entonces a las dos siguientes, lo que es el sistema de puesta a tierra, que siempre va a ser obligatorio, y el uso en específico de supresores de picos en el interior del inmueble. Ahora, cuando vamos a hablar de sistema de puesta a tierra, que fue lo primero que nos planteamos, debemos recordar que los sistemas de puesta a tierra están conformados por electrodos verticales, barras de puesta a tierra y conductores y conectores. Cuando hablamos de todo esto, conocemos que se conforma lo que es el sistema de puesta a tierra de uso obligatorio, que puede ir desde una simple varilla o electrodo hasta un sistema conformado por varios elementos. Recomendamos siempre que estos temas ya han sido tratados en el caso del sistema de puesta a tierra en nuestro canal, y soportamos el link para que lo puedan buscar. Ahora bien, dentro de un sistema de puesta a tierra tenemos el ejemplo de esta casa, que fue un inmueble que se hizo la protección del mismo. Está en un cerro de una zona de playa, pero no directamente cercano al mar. Entonces, bajo esas condiciones, se hizo un estudio primero de resistividad al terreno y posteriormente se hizo el cálculo con la única posibilidad del lugar donde podíamos hacer el sistema de puesta a tierra, y la determinación nos dio tener una configuración de un sistema en L. ¿Por qué? Bueno, en el marco normativo, tanto de IS 62305 como en la NMXJ 549, aparece una tabla donde se muestra los tipos de configuración que se recomiendan, y dependiendo del estudio de resistividad y del área para ejecutar el sistema de puesta a tierra es que se hace el cálculo. En este caso, cuando hicimos el cálculo nos dio 7,48, o sea 7,5 ohms. Cuando se hizo la instalación y se conectó este sistema, se hizo una conexión con respecto a la cimentación de la casa. El valor general que se obtuvo ya medido fue inferior a la mitad de este. ¿Por qué? Porque se utilizó un electrodo natural como electrodo en paralelo con el sistema de puesta a tierra. A continuación vamos a ver la figura número 1 de la 549, que ha sido una de las figuras que más hemos utilizado en nuestros cursos, porque indudablemente resume desde el análisis de riesgo hasta la elaboración de la memoria técnica a la hora de un proyecto. Si vemos la parte enmarcada como protección externa, está conformada con la evaluación de riesgo y la determinación de si es necesario la instalación de un sistema de pararrayos o sistema de captación externa. Debemos determinar cuáles son el número y tipo de terminal aérea, los conductores de bajadas y el sistema de puesta a tierra. Estos elementos, como les decía, dependiendo del tipo de inmueble, lo tenemos que evaluar, porque no se puede dar una receta de cocina de siempre cuál es la configuración, como muchos piensan que puede ser la delta. Sí, la delta puede ser efectiva, mas sin embargo, dependiendo mucho de la resistividad del terreno y del área que se tenga para elaborar el sistema de puesta a tierra. De igual forma, cuando se hace la evaluación de riesgo, según la sección 4,2 de la 549, se
determina que la propuesta en la tabla número 2 de dicha norma plantea que en residencias donde el efecto de la tormenta puede generar daño en la instalación eléctrica, el equipamiento y daños en materiales de la estructura por un impacto directo, por ejemplo, puede considerarse en una categoría o nivel de protección entre 3 y 4. Claro, fíjense que cuando se habla de residencias, todo depende también del nivel de automatización que tenga dicha residencia, porque pudiera ser el caso, y lo hemos tenido, de residencias que por la ubicación en una colina o en una parte donde el nivel de rayos por kilómetro cuadrado al año es muy elevado y por el equipamiento que tiene internamente, entonces hemos tenido que utilizar un nivel de protección más profundo o más exacto, como es el nivel 2. Bien, recordemos que aunque está en nuestro canal, los niveles de protección van desde el 1, que es el nivel de protección más elevado, hasta un nivel 4, que es un nivel de protección donde los requerimientos son mucho menores que en el nivel 1. Ahora bien, si nos vamos a el marco normativo para los métodos de cálculo, ¿no?, y la determinación de cuántas terminales o tipos de terminales, debemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo está formado por aquellos proyectos o determinaciones que se tengan de una norma como la 549 de México, en ANSE, o la IEC internacional, la 62305, que nos ampara el diseño sobre métodos como el método de la esfera rodante, el método de la malla y el método de la punta captadora. Estos tres métodos están abordados en nuestro canal en tres webinars diferentes, y de igual forma, si el análisis se hace en base a la norma francesa NFC 17102 o a la española UNE 21186, se pudieran utilizar pararrayos de dispositivo de cebado. Estos pararrayos de dispositivo de cebado, como hemos tratado, manifiestan un radio de protección, y entonces en soluciones de inmuebles con diferentes niveles de entechumbre es una solución que también hemos tenido que abordar en algún momento de nuestra labor. Ahora, si nos vamos a la situación, por ejemplo, de la determinación de las puntas, ya en este caso en específico que estamos mostrando, es un inmueble, o sea, una casa en la Ciudad de México, donde debido a la posición y a la extensión de la misma, se requirió hacer un método de la malla. En este método de la malla lo tuvimos que combinar con puntas pivotes, que ahí se muestran, bien, de 30 centímetros, con el fin de pivotear una zona central donde va a existir equipamientos de clima concentrados en esa zona. Entonces, para que impacte en la punta, pivotee y no toque el equipo de clima, fue que hubo que a la malla aportarle estas puntas pivotes. Todas estas imágenes que están acá son elaboradas en soluciones de material en aluminio, con el objetivo de que, bueno, dentro del marco normativo, siempre que se hable de pararrayo, podemos utilizar aluminio, acero inoxidable, y podemos utilizar también el cobre. Pero debido a las condiciones del cobre y los costos adicionales, es que cada vez se implementan más soluciones en aluminio.
Ahora bien, tenemos un ejemplo de esta casa habitación. Es una casa habitación con techos en techos a cuatro aguas. De hecho, aquí se va a incluir una imagen de un video donde en una casa con techo con tejas se puede hacer la instalación sin dañar la estructura. Esto es una de las condiciones que en este proyecto que hicimos en Acapulco, ahí se muestra también la zona en un risco que tiene una vista bellísima al puerto de Acapulco. Esta casa era uno de los elementos prominentes en su geografía y por lo tanto desde el inicio se hizo un sistema de puesta a tierra interconectando los dos módulos de la vivienda, porque son dos módulos, y poniendo un anillo perimetral y puntas pivotes a la mitad de la inclinación y en la parte superior del inmueble. Ahora, cuando hablamos de esta solución, aquí podemos tener el ejemplo de cómo se hizo la interconexión entre los dos inmuebles en los sistemas de puesta a tierra. Estamos hablando de una vivienda conformada por dos inmuebles que están en un cerro. Por lo tanto, la altura y el tipo de terreno era requerido el utilizar mayor distancia de material enterrado para lograr los valores de puesta a tierra que se requerían. Bien, aquí vamos a ver que finalmente se hizo la equipotencialidad con la estructura de la cimentación, también para que esos pilotes que se utilizaron como cimentación fueran otro elemento de electrodo de puesta a tierra, pero natural. Tenemos esta otra solución con techo plano, donde debido a la arquitectura de la edificación se tuvo que utilizar una malla con puntas pivotes de 30 centímetros. Era un requerimiento por parte de la arquitectura el no tener desde el nivel de terreno visuales de la protección externa. Ahora, todas estas medidas que, como hemos planteado, lo importante es garantizar que si utilizamos el método de la esfera rodante o el método de la malla, que en ningún momento la esfera con el radio del nivel de protección seleccionado toque el inmueble. Hemos tenido otras soluciones, como en el caso de aplicar para rayos de dispositivo de cebado según la norma NFC 17102, donde hemos calculado el área de protección y en una de las zonas donde de mayor altura del inmueble se ha puesto la punta captadora sobre mástil y la conexión al sistema de puesta a tierra la hemos garantizado con un bajante en aluminio, perfil redondo de aluminio, sobre unos soportes a techo que no requieren ni perforación de la cubierta ni aplicar medidas que después dañen la impermeabilización del inmueble. En la diapositiva de las bajantes del pararrayos mostramos cómo se seleccionan los soportes a pared y cómo el soporte varía de perfil redondo a solera, porque ya la solera sería el elemento de conexión del sistema de puesta a tierra hacia la bajante del pararrayo. Ahora, cuando hablamos de protección externa, hemos visto aquí que dependiendo del tipo de inmueble, dependiendo inclusive la arquitectura de la techumbre, es que se podrán dar diferentes soluciones. Ahora, la determinación de si lleva o no lleva pararrayos siempre irá asociada a la evaluación de riesgo. Ahora, ya en protección interna, cuando hablamos de protección interna, sabemos que son los supresores de picos lo que pueden garantizar
la protección al equipo sensible en el interior del inmueble. Por eso utilizamos esta gráfica o figura de la NMX J549, donde nos define el tipo de supresor en cada escalón dentro de un inmueble y nos define en la acometida el categoría C o tipo 1, bien, que es un supresor robusto para manejar frentes de onda 10350 de rayo, hasta en los tableros de distribución aguas abajo el categoría B, que es un supresor tipo 2, donde garantiza un recorte del impulso de la sobretensión a niveles donde el nivel del bill de aislamiento de los equipos ahí conectados supere la sobretensión, es decir, que al cortar el pico, la tensión que le esté llegando transitoria a un equipo no dañe su bill de aislamiento. Y por último está el categoría A o tipo 3, que se conecta lo más cercano al equipo a proteger, ya sea un sistema de, por ejemplo, de audio en casa, o un sistema de una pantalla, o sistemas también de control, por ejemplo, de temperatura y humedad en un inmueble. Ya por último, nos quedaría ver dónde o qué forma manejar de un tipo de supresor. Si utilizar siempre en la acometida un tipo 1 o pudiera utilizarse un tipo 2, pues depende muchísimo. Depende, si usted por requerimiento lleva para rayos, entonces debe tener en la acometida un tipo 1, aguas abajo un tipo 2 y ya en el equipo sensible un tipo 3. Mas sin embargo, si usted en el análisis de riesgo vio que inclusive no va a requerir para rayos, entonces en la probabilidad de impacto de rayos en su inmueble es baja y por lo tanto podemos tener en la acometida un tipo 2 y ya en el equipo sensible un tipo 3. Todo esto se repercute en precios y porque un supresor tipo 1 es más caro que un supresor tipo 2. Y por último, esta diapositiva donde mostramos en un hogar, en una casa habitación, cuáles son los eslabones que hemos hablado. Inmediatamente después del medidor de energía, debemos poner un supresor tipo 1, siempre y cuando en la zona el nivel de densidad de rayos sea elevado. Después, en el supresor tipo 2 o clase B, pudiéramos poner, que casi siempre está en el área de cocina, poner unos supresores tipo 2, dependiendo si el servicio es monofásico o bifásico. Recuerden que en la acometida, como se produce la unión de neutro con tierra, solamente hay que proteger bien la fase, mientras que aguas abajo hay que proteger las fases y el neutro. Por último, se muestra dónde proteger un tipo 3, por ejemplo, en el contacto que alimenta la pantalla que se ve en la imagen. Pues bien, hasta aquí estaríamos viendo cuáles son las medidas que recomendamos para un inmueble de uso residencial. Y por eso comenzamos planteando que la protección de inmuebles tipo casa-habitación es parte de la protección de un patrimonio. Si ponemos en una balanza el costo de una protección con respecto al costo de un inmueble, siempre va a salir positivo la implementación de una protección de un inmueble porque es su patrimonio. Existen 3 temas importantes a valorar siempre: la puesta a tierra, el uso de pararrayos y supresores. Dependiendo del tipo de casa-habitación, así recomendaremos. Pero, como les tratamos en la presentación, si estamos en la condición de una casa-habitación de un estándar medio o bajo, entonces, y además una zona donde está rodeado de otros inmuebles, la
necesidad o requerimiento de pararrayos puede ser obviada y entrar en el que sí es obligatorio, que es la puesta a tierra y la recomendación de uso de supresores para los equipos más sensibles. Ahora, no existen recetas de cocina, pero sin dudas sí se puede estimar qué procedimiento seguir y es lo que hemos tratado de mostrar en este webinar. El sistema de puesta a tierra siempre será de obligatoriedad normativa y de funcionamiento de una casa. Recuerden que una de las funciones del sistema de puesta a tierra es la operación eficiente de las protecciones. Y entonces, sin ese puesta a tierra, de veras el retorno de la falla al punto de entrega y la operación de las protecciones estaría en peligro. Los pararrayos se convierten en una solución dependiendo del tipo de mueble, ubicación, dimensiones, región del país, para valorar la probabilidad de impacto, tema que ya hemos tratado. Los supresores de picos son parte de un requerimiento de la vida moderna con equipos electrónicos cada vez más sensibles. Hay quien dice, bueno, ¿por qué proteger en la cocina si lo que tengo es una licuadora? Seguro tiene solamente una licuadora, no tiene un lavador de platos con programación, que esa tarjeta de programación se daña, no tiene un refrigerador, bien, inverter, donde la tarjeta se daña por las fluctuaciones de tensión, no tiene otros equipos que, como lavadora integrada con programas que también tienen elementos muy sensibles a la sobretensión. Entonces es por eso el requerimiento del uso de supresores. Y en casas con implementación de domótica es importante ser estricto vigilante en la protección contra supresores de picos. ¿Por qué? Porque desde el control remoto de la apertura y cierre de cortinas, desde el control remoto del clima, desde que uno viene kilómetros antes del hogar, vía celular, mandar una señal. Ese equipamiento indudablemente es muy sensible, costoso adicional y sin embargo con una protección desde el punto de vista costo-beneficio muy factible, se pudiera evitar el tener que estar reponiendo tarjetas. Entonces, hasta aquí es la temática de casa-habitación y esperemos sea de su interés, esperamos sus comentarios y si son de interés el resto de las áreas que pretendemos abordar. Muchas gracias y los invitamos a seguirnos, dar sus opiniones y mostrarnos el interés de qué otras temáticas sería de importante conocimiento para ustedes. Muchas gracias.